El primer movimiento que realiza la bolita al interior de red es un movimiento uniformemente acelerado en línea recta. Movimiento uniformemente acelerado es el que tiene una aceleración constante. Bueno, se puede observar en el video. Nuestra bolita tiene un movimiento uniformemente con aceleración constante durante todo el tramo de línea recta. Tiene tanto movimiento en X, se mueve en X, y movimiento en Y. Por ello que la ecuación que describe el movimiento R de t tenga componente X en Y como Y en J, que a su vez son otras dos ecuaciones que tienen componentes de posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, tanto en X como en Y. El tracker que hace nos da ambas ecuaciones. ¿Cómo? De esta forma, X de t es igual a la constante c más b por el tiempo más a por el tiempo al cuadrado. El programa nos da estas constantes tanto para X como para Y. ¿Ya? Una vez que se reemplazan las ecuaciones, las constantes que el tracker nos da, ya tenemos la ecuación que escribe el movimiento, en la que X de t viene siendo todo esto en Y, y Y de t viene siendo toda esta ecuación también en J, en la dirección Y J, donde el tiempo t oscila entre 2 y 1.2, que es el tiempo que se demoró en hacer el recorrido en línea recta. A ver, buenas tardes. En esta ocasión les voy a explicar el movimiento circular que presenta la partícula desde el cuadro 80 hasta el cuadro 120. Primero que todo, pues abrimos el trabajo final. Esperamos a que cargue. Como sabemos, un movimiento circular uniformemente acelerado, el cual se interrumpe en un punto y se vuelve pues, una caída libre, por decirlo así, pero en forma parabólica. Entonces esperamos a que cargue el video, el tracker 20%, y a continuación podemos observar lo que son las fórmulas que representan el movimiento circular. Iniciamos aquí y apreciamos aquí cuáles son las fórmulas. Estas son las fórmulas en Y y en J, y las vemos claramente aquí. Que cargue el tracker. Es como medio lentejo. Listo, ha cargado el tracker. Abrimos. Entonces, como les venía diciendo, vamos a apreciar el movimiento circular uniformemente acelerado, que si nos regresamos hasta el cuadro, hasta el punto, por decirlo así, el punto donde lo toma, que es aquí en el 80, que se podría decir que ya empieza el movimiento circular, hasta el 120, que es cuando ya está acá arriba. Le vamos a analizar a la tabla. Primero en X observamos la gráfica, solo viendo las posiciones en X y en Y. Vamos a subrayar las que pertenecen al movimiento circular, porque ese sería un movimiento total, ¿no? Damos Shift hacia abajo hasta el cuadro 120. Y aquí podemos apreciar lo amarillo, es la gráfica pero en X con respecto al tiempo, ok, del movimiento circular. Vemos aquí la variación
obviamente se ve por los ejes, como varía entre los cuadrantes, por eso se analiza así. Y en Y, que es un poco más drástica, ¿cierto? Que podemos ver de esta manera. Esta es en Y y esta es en X. Ahora vamos a observar el video cómo se describe el movimiento parabólico, el movimiento circular, perdón. Podemos observar aquí cómo va quedando la bola, la partícula puntual. Sube, sube, sube. Digamos que en total el movimiento podría decirse que es este, ¿no? Y aquí en 120 ya ella empieza a caer, o sea, en 120 en adelante ya es parabólico, ya no me pertenece. Como esta imagen lo ilustra, podemos apreciar que esta es la ecuación que define el movimiento en I y en J, que sería X y Y, por decirlo así, el vector unitario, por decirlo así, donde nos vamos a guiar y sabemos en dónde se está moviendo la partícula. Entonces podemos ver que es un movimiento circular donde el radio está dado por el mismo tracker. Del punto de 72 a 120 se toma un poquito antes para apreciar mejor el movimiento, pero en realidad el cambio fuerte se ve desde el punto 80, pero el 72 es como empieza a bajar con la rampa, y por eso se puede tomar también como el principio del movimiento circular. R de t, que define la trayectoria, que es el radio por el coseno de teta en I más el radio del seno de teta en J. ¿A qué equivale teta? Teta es teta sub 0 más W sub 0 R más un medio de alfa por tiempo al cuadrado. Estas son las tres variables que nos bota el tracker en ese punto, que hay que sacarlas porque te da la general y hay que manejar y manipularlas para poder tener a la aquí específicamente para que se aplique en el caso, ¿no? Está el A, que es 2.572 por 2 por el tracker, que en realidad sería un medio de 5,144, porque sería un medio de la aceleración, o sea, un medio de alfa. Entonces el tracker nos va a dar completo, entonces hay que dividirlo entre 2 para que nos dé este que está acá. Entonces B es esta, que sería entrando acá, se puede apreciar, y C 11.86, donde podemos ver que en I se reemplazan los valores tal cual como está acá, R 0.2 por el coseno de teta. Teta es esto, podemos ver que aquí entra el 11 menos el 13 más un medio del valor que tenemos acá como A por el tiempo al cuadrado en I, más en J o en Y, por decirlo así, 0.2, que es el radio por el seno del mismo teta con los mismos valores en tiempo al cuadrado, pero en J. El intervalo es de 1.2 a 2, que son los segundos, el tiempo transcurrido. Entonces de esa manera se define el movimiento circular en este caso, que no es un movimiento completo, sino es una pequeña fracción del movimiento, pero es muy útil como para poder apreciarlo. Rectificamos acá la gráfica para que no hayan dudas. Aquí en Y, en X, aquí podemos ver cómo varía R. Mira que prácticamente no varía nada, o sea, es estable. Y el teta, este sí varía un poco, va disminuyendo. Entonces de esa manera se define el movimiento circular que se presenta, uniformemente circular, que se presenta en el video. Muchas gracias. ¿Está grabando? Sí. Dale. Bueno, ahorita vamos a hacer la descripción del tercer movimiento. Ese movimiento es parabólico, y la descripción que describe un movimiento parabólico está por la ecuación en función del tiempo, x de t y más y de t j más z de k. Bueno, este trabajo es por manejarse en condiciones ideales cinemáticas. Z es como toma el valor 0
y solamente se trabaja con X y Y. Las ecuaciones para X y Y en casos ideales sería X como un movimiento uniforme, es decir que su aceleración vale 0, y Y es un movimiento acelerado y también por tomarse en condiciones ideales su aceleración es igual a la gravedad. Para el movimiento utilizamos el programa Tracker. Entonces lo que él hace es unas constantes que reemplazamos en estas fórmulas. A pesar de que el problema se plantea como condición ideal, se toman dependiendo de estas constantes, debido a que hay factores como el viento y rozamientos que cambian sus valores. Bueno, una vez se obtienen las constantes del programa, se evalúa en el rango del tiempo del movimiento. En este caso, el movimiento oscila entre 2 segundos y 2.7 segundos. Yo también. Bueno, ya con las ecuaciones que describen el movimiento en X y en Y, las constantes obtenidas en el tracker se reemplazan en este orden. Aquí vemos C, B y A para el movimiento de X y C, B y A para el movimiento Y. La reemplazamos y ahorita tenemos la ecuación en función del tiempo que me describe el movimiento en X y la ecuación en función del tiempo que me describe el movimiento en Y. Recordamos que dijimos que R de t es igual a el movimiento en X más el movimiento en Y. Entonces la descripción del movimiento parabólico para este problema es igual a esta ecuación en función del tiempo para los vectores y j. Que no entendió, no entendió, está comiendo el... Ya. Bueno, como conclusión, aquí tenemos la ecuación que describe el movimiento del experimento. Es una función a trozos debido a los tres tipos de movimientos que representan: movimiento uniformemente ordenado, movimiento circular y movimiento parabólico, el cual sucede en un intervalo de tiempo distinto, como está allá. Estas ecuaciones cinéticas están dadas para condiciones ideales. Es decir, condiciones ideales que no hay aire, que el aire no influye en este movimiento. Pero como el tracker no desprecia esas condiciones, hay unas ligeras variaciones. Por ejemplo, en el movimiento parabólico vemos que hay una aceleración muy pequeña. Idealmente, esto sería la posición inicial por la velocidad, más la velocidad por el tiempo en i. El hecho que haya aire hace que haya un ligero y muy pequeña aceleración, como se observa acá. Y que el valor de la aceleración en T, no importa, es la gravedad. Al haber aire, cambia y tenemos un valor muy próximo al valor de la gravedad que se fue modificado por esa presencia de aire. Y como tal, tenemos ya la ecuación del movimiento. Vamos a ver. Marica, no me digas que no grabé nada.